Diana Sí, Esther. vamos. Sí, se cae la boca. No se va. Karina Lisset. Graciela. Raúl. Abraham. Ibram. Jairo. Dulce Paola. Shalom. Daniel. Irving. Sofía Guadalupe. Eliasa. ¿Cómo te dices? Eliasa. Pero, ¿sí? Eliasa. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene una computadora para meter una USB? Bueno, sí, lo vamos a utilizar en la siguiente clase. O sea que ya lo traigas para que podamos poner directamente las diapositivas y verlo directamente lo que en forma práctica hemos estado viendo previamente. Habíamos quedado que el cráneo viene siendo la parte de un esqueleto central axial-axial. Vamos a hablar de otras cosas. El esqueleto tiene dos partes. Un esqueleto central, su neuroteca es TEC, incluye tórax, incluye la espina dorsal, incluye cráneo. ¿Está bien? El esqueleto central incluye TEC, tórax, entre paréntesis 37 huesos, espina dorsal o columna vertebral, entre paréntesis 26 huesos, y cráneo, entre paréntesis 22 huesos, y si incluimos los huesos del oído, serían 28. ¿Está bien? De cada oído, 28 huesos. El esqueleto apendicular es el esqueleto que está de los miembros superiores y de los miembros inferiores unidos por dos cinturas. Una cintura acá arriba, escapular, ¿sí? En donde está la clavícula y la escápula que unen el esqueleto central con el esqueleto apendicular, y aquí abajito la pelvis. ¿Correcto? Entonces, en el cráneo habíamos mencionado una bóveda craneal en donde la característica de los huesos es que eran planos, ligeramente convexos, para darle un poquito más de amplitud al interior de la cavidad craneal y disminuir el traumatismo directo que se pueda recibir en esta área. ¿Está claro? ¿Verdad? Quedamos que la bóveda craneal era pafo con dos parietales, ¿correcto? A los lados de una sutura sagital, ¿de acuerdo? O inter o intraparietal, y que había un frontal adelante y había un occipital hacia atrás. Y que la ausencia congénita de esos cuatro huesos nos daba el diagnóstico de encefalia. Y que la encefalia se podía diagnosticar desde esta etapa temprana del embarazo, 3-4 meses, vemos un bebé bien conformado, excepto la bóveda craneal, diagnóstico de encefalia, tratamiento e interrupción del embarazo, desde el punto de vista terapéutico, no criminal. No es que me caes mal y no quiero que nazca, sino que no debe de nacer porque no tiene límite. También de claro, ¿verdad? En la bóveda craneal vamos a encontrar una fontanela anterior en forma romboidal que se llama bregmática, ¿sí? Una fontanela posterior en la línea media que tiene forma de una letra lambda, lambdoidea. Unas fontanelas se vienen a los lados en la posición antero-inferolateral, que es la eptérica, que no la hemos visto todavía, y una postero-inferolateral, que es la astérica. Quiere decir que el recién nacido tiene 6 zonas de membranas que todavía falta por osificar y que vulgarmente se llaman muelles. Para nosotros como médicos de formación se acabó el término de muellera. Se escucha más cool que digamos fontanela, ¿sí? Y además bregmática, y además lambdoidea, y además eptérica, y además histérica, y mamá va a decir cómo saben, o sea, cómo saben, ¿sí? Entonces, ya tenemos nosotros que en la bóveda craneal tenemos todo esto, pero si cortamos la bóveda craneal y levantamos la bóveda del cráneo y la vemos por dentro, veremos un surco a todo lo largo donde corre el seno venoso más grande, conocido con el nombre de seno sagital superior o seno longiginal superior, que se va a iniciar desde la crista gali
que era una parte superior de la parte vertical de un hueso chiquitito llamado etmoides, que tenía para su estudio una lámina horizontal que terminaba allá con unas láminas orbitarias y que era perforada por múltiples orificios para el paso del primer par craneal, que son los cilindroides o axones del olfatorio. Lámina gibosa. ¿Está bien? La porción vertical sobresale hacia arriba como una cresta de gallo, crista galli, y hacia abajo en la parte media de la cavidad nasal, ¿cómo? Lámina perpendicular del etmoides, que se proyecta exactamente hacia abajo y que se va a unir con otro hueso abajo. Vómer, y hacíamos el mnemoteco de Evo, la parte ósea de lo que es el tabique nasal, y a partir de eso el cartílago hacia adelante para darnos la forma característica de la nariz. Esto permitía que la cavidad nasal quedaba dividida en dos fosas nasales que iban desde adelante de unos orificios nasales conocidos con el nombre de narinas. Íbamos caminando sobre las fosas nasales, tocando el tabique que está en la parte media y tocando la pared lateral hasta llegar a la parte posterior, como que entráramos de esa puerta que se llama narina y llegáramos a esta puerta que se llama coana. Nos paramos acá en la coana y vemos acá en la parte de atrás una zona bien roja conocida como nasofaringe. ¿De acuerdo? Quiere decir que la faringe tiene una parte que se relaciona con la nariz, con la boca, con la laringe, que se llama nasofaringe, bucofaringe, oligofaringe, epifaringe, mesofaringe, hipofaringe, y eso lo vamos a ver a su debido tiempo. ¿Está bien? Cuando nosotros vamos a estudiar el cráneo, hablamos también de una base de cráneo que no era un mismo nivel a MEPO. ¿Qué era eso? Una fosa anterior formada por 3 huesos, una fosa media por 2 huesos, una fosa posterior por 3 huesos. ¿Quiénes son los que participan en la fosa craneal media? Esfenoides temporal, mnemotecoide, el extraterrestre, ¿está bien? En la parte posterior tenemos a 3 huesos. Esfenoides. La característica principal de la anterior será. La característica principal de la fosa anterior será la crista galli. En la media, en la posterior, el hueso principal de la fosa craneal media, de la posterior, de la anterior, los 3 huesos en sentido anterior-posterior. Yo voy a caminar de adelante hacia atrás, tendré que pisar a mi frontal a un ladito, porque si voy a la línea media voy a pinchar con la crista galli, entonces mejor voy a un ladito y voy pasando con el frontal y llegaré a la fosa media. Veré la silla turca con 3 características: tubérculo, fosa y lámina cuadrilátera, y veré que su dueño, amo y señor de la silla turca, es la glándula hipófisis, la glándula maestra, la glándula pituitaria, que histológicamente también vamos a ver en su momento debido, lóbulo anterior a la hipófisis, lóbulo posterior a la hipófisis, fase intermedia, que el lóbulo anterior produce 6 hormonas, que la posterior 2 hormonas, que la de medio de melanocitos. Todo eso lo vamos a ver, aunque no sea el tema, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo lo quiero ver, porque quiero que lo aprendan ustedes y lo van a aprender. ¿Está bien? Muy bien. Fosa anterior, fosa media, fosa posterior, amepo, adelante, F, en medio, ET y atrás, ETO, toda la base de cráneo en diferentes niveles. ¿Correcto? También vimos nosotros que el neurocráneo, F-pote, era el conjunto de huesos, los 3 de la fosa anterior, parietales, occipital y temporal, que nos daban la protección al encéfalo, al cerebelo, al tallo cerebral, ¿correcto? Y se llama en conjunto neurocráneo. ¿Está bien? Y también vimos que el cerebro de la cara van a ser 14 o 15 huesos, dependiendo si entra o no el etmoides, y la mamá nasa, come, pavo, ¿sí? Donde encontramos que los lagrimales, los malares, maxilar, nasales, ¿sí? Cornetes, maxilar, etmoides, palatinos y vómero. ¿Está bien? Pues todo eso ya está bien descrito y ahora vamos a seguir avanzando. Los nervios craneales, que son 12, se enumeran en sentido antero-posterior. Eso significa que el más posterior será el 12, el más anterior será el primero. Y así vamos a ir diciendo que el tercero pues está detrás del segundo y por delante del cuarto, y así sucesivamente en base a su emergencia del cráneo. Y se llaman craneales pues porque están en el cráneo, y se llaman raquídeos pues porque están en el raquis o columna.
Y así vamos a tener 31 pares raquídeos que no hemos visto todavía. Que los 31 son 8 cervicales, aunque sean 7 vértebras cervicales, son 8 nervios cervicales, 12 dorsales, hacen 20, ¿está bien? 5 lumbares y 5 sacro hacen 30 y un coccigio hacen un total de 31. 5 sacros Y un coccigio, ¿está bien? También es importante entender, ¿sí?, que los nervios podrán tener funciones de sensibilidad, que se llaman sensitivos, y también podrá ser de movimiento, que se llaman motores, y también especiales que tengan las dos funciones de sentir y de mover. ¿Está bien? Por ejemplo, mi globo ocular, ¿se mueve o no se mueve? ¿Por qué se mueve? Karina, ¿por qué se mueve? por el movimiento que vamos a hacer. ¿Pero por qué se mueve? Por el nervio óptico. Bueno, el nervio óptico no hace ningún movimiento, nada más lleva la sensación de la retina para que se transforme en imagen. El oculomotor. Claro, porque hay nervios que van a mover, que se llaman oculomotores, y que son 346. Entonces, 346, ¿sí? El tercero, que es el motor ocular común. El cuarto, que es el patético tronclear. Y el sexto, que es el abducens con motor ocular externo. Ahorita los vamos a ejemplificar, ¿de acuerdo? Pero si yo agarro, como voy a entrar ahorita a la órbita, para ver quién vive en la órbita, yo pregunto, ¿quién vive en la órbita? ¿Será que viva la lengua? ¿Será que viva la nariz? ¿Será que viva el oído interno? ¿Quién vive en la órbita? Entonces tienes que sacar por lógica, porque cuando nos digan contenido de la órbita, que es prácticamente la parte ósea del esqueleto del cráneo, en donde va a estar alojado el globo ocular, que es el tonio amo interior de la órbita, pues tendremos que ver primero que es un ser vivo, ¿no? Es un órgano vivo. Y para que viva, ¿qué se necesita vivo? ¿Qué se necesita para que viva? No sé, ¿qué se necesita para que viva? ¿Ah? Pues va a necesitar oxígeno y eso va a tener que llegar por una arteria. Y la arteria no se puede llevar uterina, ni se puede llevar cerebral, ni tampoco óptica, ni tampoco pedia. ¿Cómo se va a llevar? Orbitaria, álmica, orbitaria, son las que van a las órbitas. Y oftálmica, que es la que va al ojo. ¿Sí? Entonces vamos a ver una arteria, que es la oftálmica, que es una rama terminal de la carótida interna. Vamos a anotar de una vez, porque a mí me gusta de una vez anotar muchas cosas y luego las integramos, es más fácil. Y ahorita que me viene a la mente, la arteria oftálmica es una rama terminal de la carótida interna. Ni hemos visto carótida interna, no me interesa si la hemos visto o no. Lo que me interesa es que tiene 3 ramas terminales y su mnemoteico es OCC. Es oftálmica, cerebral anterior y cerebral media. Estas son las ramas terminales de la carótida interna. Después veremos dónde nace, de dónde nace, a qué nivel, cuál es su territorio, luego lo vamos a ver. Pero esta arteria que va a nutrir a nuestro globo ocular se llama arteria oftálmica. Y cuando veamos un mnemoteico vamos a decir arcilla corta, la central, la lagrimal, sumeta, presupina, 2 ramas. Arterias ciliares, la posteriores, cortas, posteriores y un montón de porquerías que vamos a ver después. ¿Está bien? La arteria oftálmica, ¿rama de quién es? ¿Mónica de quién es? ¿Qué carótida? Es una rama terminal de la carótida interna. ¿Está bien? Resulta entonces que la carótida común o carótida primitiva, que es una rama del callado de la aorta, se va a dividir. Hagan ustedes acá, hay un huesito que lo pueden mover de un lado para otro. ¿Correcto? Porque es el único hueso que no se articula con nadie, se llama yoides. Este huesito que están viendo ustedes aquí, que lo mueven así, yoides, se encuentra topográficamente en C3 a C4. C3 a C4. ¿Qué significa C3 a C4? Esa topografía indica que si hago un corte transversal a nivel de yoides, voy a estar exactamente en el disco interior de C3 a C4. También encuentro yoides. ¿De acuerdo? Y si ustedes agarran a este hueso yoides y ahora su índice, ¿verdad?, y su dedo gordo, el pulgar, lo separan y comprimen un poco, podrán sentir el pulso de los vasos carótidos. ¿Sí?
porque a veces no nos toca, a veces hay ausencia de base, etc. Pero la mayoría sí lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que, detalle importante, a la altura del yoides. ¿Cuánta altura es? ¿Qué altura es? A los lados del yoides ocurre la bifurcación de la carótida primitiva en interna y en externa. A los lados del yoides, a la altura de C3 a C4, se acabó la carótida común o carótida primitiva y se divide en una carótida interna o medial y carótida externa o lateral. A alguien se le ocurre por qué se llama interna y por qué se llama externa. Carótida interna y carótida externa. ¿A alguien se le ocurre por qué se llama interna y externa? Porque una se va a la parte interna del cráneo y una a la parte superficial externa. Entonces todos normalmente irán con el concepto de que si está cerca de la línea media, pues es la interna, y la que está por fuera, pues es la externa. Pero la nomenclatura no está en base a si está cerca o lejos de la línea media, sino que la carótida interna, como dijo él, se introduce al cráneo. Y la carótida externa queda fuera del cráneo hacia el cuero cabelludo. Vamos a repetir. La carótida primitiva es una arteria que viene del lado izquierdo del callado de la boca, del lado derecho del tronco arterial brachiocefálico. Eso lo vamos a ver después. ¿Está bien? ¿Dónde termina? En la bifurcación. ¿Dónde termina? En C3 y C4. ¿A los lados de quién? ¿En qué termina? En carácter interno. Carótida interna y carótida externa. ¿Por qué se llama interna y externa? La interna se va hacia dentro del cráneo Y la externa se va por fuera. Y lo mismo va a pasar cuando veamos hipogástrica y digamos que ya interna se introduce la pelvis y la externa fuera de la pelvis en dirección al medio interior. Pues no está en base a si está cerca o lejos de la línea media. ¿Está bien? Ok, entonces ya agarro y pregunto, ¿cuáles serán los componentes de la órbita? ¿Quién estará ahí adentro? ¿Sí? Y si puedo haber allá como 15 estructuras de allá, nada que ver, o sea, qué fastidio. Ahora vamos a sacarlo por lógica. Primero, ¿quién vive acá? Globo ocular, ¿de acuerdo? El globo ocular es un componente, es el principal, ¿de acuerdo? Pero este globo ocular para vivir necesita oxígeno y se lo trae la arteria oftálmica, que es una rama terminal de quién? Y la carótida interna es una rama de quién? ¿A la altura de qué? A los lados del yoides, a la altura de C3 a C4. ¿Está bien? Muy bien. Pero, ¿y todo lo que no le sirve al globo ocular? ¿Cómo lo va a eliminar? Así como la arteria viene, se oxigena todo. O sea, ¿cómo voy a eliminar el globo ocular? Lo que no le sirva. Claro, se tiene que llamar también oftálmica. ¿Está bien? Entonces vamos a tener a vos y voy. Vos y voy. ¿Qué es vos? Vena oftálmica superior. Voy, vena oftálmica inferior. Son sus sitios de drenaje para sacar lo que ya no les sirve. Toda la sangre desoxigenada, ¿correcto? Viaja ahora por las venas para que regrese a la circulación. Vamos a ver después cómo regresa. Interior. Vena oftálmica superior, vos. Vena oftálmica inferior, voy. Inferior. ¿Está bien? Sí. Todo, primero llegó el oxígeno, los nutrientes por medio de una arteria y como todo, cuando regresan, en este caso al corazón, todo, en este caso al corazón va a regresar, pero a través de una circulación que nos falta un montón, pues son las venas oftálmicas, que se llama superior porque está arriba del globo ocular, inferior porque está abajo del globo ocular. Y luego veremos qué pasa con ellos. Pero ya tengo tres componentes, el globo ocular, la arteria oftálmica, las venas oftálmicas, superior e inferior. ¿Está bien? Pero este globo ocular, ¿se mueve o no se mueve? Sí. Entonces vamos a tener 6 músculos que se van a encargar de mover mi globo ocular hacia afuera, recto externo, hacia adentro, recto interno, hacia arriba, recto superior, hacia abajo, recto inferior, hacia arriba y afuera, oblicuo mayor, hacia afuera y abajo, oblicuo inferior, para que se levante el párpado elevador de Müller. O sea, 7 músculos van a estar ahí adentro como componentes de esta órbita globo ocular.
arteria oftálmica, las venas oftálmicas y 6 músculos que van al globo ocular, 4 rectos y 2 oblicuos. Y los músculos son recto interno, recto externo, recto superior, recto inferior, oblicuo superior, oblicuo inferior y uno que no va al globo ocular sino que va al párpado y se llama elevador del párpado superior o elevador de Müller. ¿Correcto? Luego recto interno, externo, inferior, superior. Y los últimos dos. Oblicuo superior y oblicuo inferior. Pero eso no es memoria, lo estamos sacando por lógica. O sea, nunca vamos a entender que dentro de la órbita esté un riñón o que esté el útero. Ok, no. Entonces allá adentro está el globo ocular. Y si la arteria llega al globo ocular, bueno, oftálmica. Y si las venas, pues oftálmicas. Y los músculos, pues recto medial, recto lateral, recto superior, recto inferior, oblicuo, oblicuo y lo demás. Punto. Pero para que ellos se puedan mover, necesitan la acción de los nervios. Y ahora entran 346, o sea, 3, 4 y 6, que vienen siendo motor ocular común, ¿sí? Patético ocular, que es el cuarto, motor ocular externo o nervio abducens. ¿Por qué? Porque es el que separa el globo ocular. Agarro el recto externo, lo jalo y el globo ocular se va para afuera. Nervio abducens. ¿Está bien? Todos ellos también están allá dentro de lo que es la cavidad orbitaria. Un paquetito de grasa detrás del globo ocular que se llama paquete retroocular, que cuando hay problema de tiroides, esa grasita empieza a aumentar su volumen y empieza a sacar al ojo de su lugar, y entonces tenemos un exoftalmos. Pues todo eso lo tiene allá este contenido de la órbita: un globo ocular, una arteria oftálmica, unas venas oftálmicas superior e inferior, 1, 2, 3 nervios, 3, 4 y 6, 6 músculos, recto interno, recto externo, acá y allá, y elevador y los oblicuos, y de esta manera no es memoria, es un entendimiento. ¿Correcto? Cuando nosotros llegamos a la parte del fondo, entonces empiezan a ver algunas estructuras que vamos a integrar. Por ejemplo, yo agarro y pongo aquí al hueso frontal, borde supraorbitario, escotadura nasal, borde supraorbitario, apófisis malar, apófisis malar. Viene aquí la apófisis frontal, apófisis frontal. Este es el ala. ¿De acuerdo? Y luego viene el hueso principal que viene para aquí, que viene para acá, y que este viene para acá y viene para acá, y hacemos así. Y este es el maxilar superior. Este maxilar superior, entonces, va a ser un hueso que ocupa el centro de la cara. ¿Está bien? ¿Qué partes tiene este hueso? Bueno, vamos a ver qué partes tiene. 1, cuerpo. Su cavidad del cuerpo, que es un seno paranasal, se llama seno maxilar o de Higmore. Acá adentro, hay unos senos o cavidades en el espesor del hueso que, como están junto a la nariz, se llaman senos paranasales. Y los senos paranasales hay varios huesos que están junto a la nariz, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estos son los senos maxilares, pero aquí hay este y este, que están en ese hueso que es el frontal, se llaman senos frontales, y detrásito de ellos en la línea media, chiquititos por acá, yéndose para atrás, pues allá están los etmoides, senos etmoidales, ¿está bien? Y allá atrás, donde el frontal, ¿con quién se articula hacia atrás? ¿Con quién? ¿Con el etmoides? No. ¿Con quién? El frontal tiene una porción vertical llamada escama y tiene una parte horizontal llamada lámina orbitaria. La lámina orbitaria en la base del cráneo, ¿con quién se articula hacia atrás?
¿Con quién? Con el temporal. No. Yo agarro y hago así. Escama, borde supraorbitario y aquí lámina orbitaria. ¿Está bien? Dijimos 3 bordes ayer. Este que es el arteria inferior. ¿Está bien? Órbico nasal. ¿Está bien? Este que se articula con este que es el parietal, es el borde parietal. ¿Está bien? Este que está acá, que se articula con esta partecita donde estaba aquí el ala menor del esfenoides. ¿De acuerdo? Entonces, este se articula con el esfenoides acá, como lo hace este con el esfenoides hacia atrás. O sea, teníamos 3 huesos: el frontal que se articula hacia atrás con el esfenoides, el occipital que se articula hacia adelante con el esfenoides y el esfenoides que ocupa el centro. ¿Sí o no? Pues por delante del cuerpo del esfenoides, si yo agarro y veo a un esfenoides solito viéndolo de frente, ¿sí? Entonces yo tendría esto. Vamos a verlo de frente. En un cuerpo, en la parte de arriba, hay una concavidad donde se encuentra la hipófisis. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama? Sí, ya lo correcto. Aquí en esta parte hay un huequito. Hay un huequito. En el espesor del hueso, ¿cómo se llamaría? Así como fue el seno maxilar, ¿cómo se va a llamar acá? Seno esfenoidal. Entonces, los senos que están alrededor de la cavidad nasal, cavidades óseas en el espesor de los huesos, reciben el nombre de senos paranasales. Son los que se pueden llenar de material turbulento y de todo lo que nos duele aquí, sinusitis frontal. Son los que nos duele horriblemente aquí, que llenan el pus, sinusitis maxilar. Y hay 4 senos paranasales: frontal, etmoidal, maxilar, esfenoidal y el mnemotécnico FEM como mujer. De los 4 senos paranasales, que son cavidades de los huesos que están en relación directa con la cavidad nasal. Arribitos del frontal, inmediatamente en medio del frontal es del etmoides, a los lados están los maxilares, ¿de acuerdo? Y en el fondo, ahí atrás, es del esfenoides. FEM, frontal, etmoidal, amepo. ¿Cómo que amepo? Celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. O sea, seno etmoidal dividido en 3 celdillas, anterior, media y posterior. ¿Correcto? Maxilar o de Higmore, seno paranasal más grande de los senos paranasales. Y atrás, siguiendo atrás hacia el cuerpo del esfenoides, estaríamos viendo los senos esfenoidales. ¿Está bien? Este esfenoides, viéndolo así de frente, nos damos cuenta que tiene 3 pares de apófisis, 3. De pronto encontramos a esto. Alas menores del esfenoides, ¿correcto? De pronto encontramos a esto. Apófisis pterigoides, en donde lo característico de las apófisis pterigoides, que tienen formita de garritas como las garras de un águila, por eso se llaman pterigoides, ¿correcto? Tiene una ala interna y una ala externa. ¿Cuál de las dos es más larga? No sé. La interna. Entonces la interna, larguísima, con un gancho característico, y la externa corta. ¿Está bien? Pues de ahí van a nacer los músculos tema-TT. ¿Qué era tema-TT? Temporal, macetero. Tema, pterigoideo interno y pterigoideo externo. Y ya tenemos los 4 músculos, los 2 pterigoideos que nacen de las apófisis pterigoides, de la ala interna y de la ala externa. Son los otros 2 componentes junto con tema, que era temporal y macetero, para hablar directamente de los músculos de la masticación. ¿Quién los inerva? El maxilar inferior o mandibular, que es uno de los 3 nervios del trigémino. ¿De acuerdo? ¿Y el trigémino qué par craneal es? Es decir, 3. No es 3 no es. El quinto par craneal, ¿sí? Y el trigémino, cuando lo veamos así de lado, al ratito que lo veamos de lado,
Vamos al trigémino acá y dispara acá, y dispara acá, y dispara acá. 3 ramas, que una se va prácticamente hacia el globo ocular, obviamente se llama oftálmica, otra se va hacia el maxilar superior, y otra se va hacia el maxilar inferior, y tenemos un mnemotécnico de Omami. ¿Sí? Omami son las 3 ramas que tiene el trigémino, ¿de acuerdo? Oftálmica, que se va a la cavidad orbitaria, ¿de acuerdo? Maxilar superior, que luego vamos a ver que se convierte en intraorbitario, luego lo vemos. Y la de abajo, maxilar inferior, que va a los músculos de la masticación, que es la única parte de este nervio que es motora, porque los otros son exclusivamente sensitivos. Y la de abajo, que es mixta, porque tiene parte sensitiva y parte motora. ¿Está bien? ¿Cuántos son los senos paranasales que aprendimos el día de hoy? 3. 4. ¿Cuáles? celular, Frontal, termoidal, maxilar, izquierda. Muy bien. Entonces vamos a ver nosotros que a esto que corresponde al esfenoides, así como está esta. ¿Les recuerda alguna figurita de Walt Disney por gusto? Sí. ¿A quién? ¿A cuál? Pero a quién la pronombre. A Monster. Esta es una figurita que en Alemania la utilizan desde el punto de vista comercial para Monster, así como el poder de Willis lo utilizan para Cinépolis. ¿De acuerdo? La capital del cine tiene esto. Y esto es la capital del cine. Cerebral anterior, la cerebral media, cerebral posterior, comunicante, entonces decimos camepo, cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Y esas arterias que están acá forman el polígono de Willis. Y su mnemotécnico es coco, camepo, no tapasen. Comunicantes anteriores que son 2, comunicantes posterolaterales que son 2, y cerebrales anterior, medio y posterior que es camepo, hacen mnemotécnico de coco, camepo, como 10 vasos con 7 anastomosis por encima de la hipófisis. ¿Por qué existe este polígono de Willis? ¿Será que sea un adorno muy bonito porque tenga la hipófisis por encima, porque se porta muy bien y trabaja todo dar y la glándula maestra? ¿Por qué? ¿Por qué? Era para emergencia si se interrumpía la regulación principal. Claro. Para emergencia. Entonces resulta que mi carótida está viendo por acá y resulta que yo tengo un problema en mi tiroides y tengo un tumor maligno, que es un cáncer de tiroides, que ya me abrazó a la carótida interna y la voy a tener que ligar y cortar para sacar la pieza. Y voy a cortar la circulación de OCC. ¿Qué era OCC? ¿Y tus apuntes? Entonces se va a morir prácticamente los territorios, estoy quitando la circulación, pero gracias a este polígono de Willis, donde las comunicantes hacen que la circulación del otro lado permita el paso hacia el otro lado, no se muere nadie. ¿De acuerdo? Y todos los órganos que tenemos tienen una circulación así. El útero, por ejemplo, sube una uterina del lado derecho, sube una uterina del lado izquierdo y viene un puente de aquí a la otra uterina, otro puente de aquí a la otra uterina, de aquí para acá atrás, de aquí para acá atrás. ¿Para qué? Porque si en un momento dado estos vasos tengo que ligar una uterina y la mitad del útero va a perder su función y va a quedar flojo y lo va a tener que quitar, la otra mitad pasa circulación y no queda nada flojo y tampoco hay mitad del útero. Se llama circulación suplementaria, polígono de Willis. El polígono de Willis entonces quedó como una anastomosis heptagonal, es decir, que son 7 anastomosis con 10 vasos. ¿Cuáles? Coco,
comunicante anterior, entre paréntesis 2, comunicantes posterolaterales, entre paréntesis 2, y camepo, que dice cerebral anterior 2, media 2, posterior 2. Coco, camepo, 10 vasos, 7 anastomosis, por encima de la glande hipófisis. ¿Cuál? Anterior es comunicante anterior, Dos. comunicante posterior. Coco era comunicante anterior, son dos pedacitos, si lo estás viendo ahí. ¿Está bien? Comunicante posterolateral o posterior, son los dos, ya tienes 4. Y luego camepo significa cerebral anterior, entre paréntesis 2. La media, 2, y la posterior, 2. 10 vasos. ¿Está bien? 7. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, así como estamos viendo, esto que está acá, esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto de los esfenoides? Alas menores de los esfenoides. ¿Está bien? Y de pronto, de aquí, sale estas que forman la principal parte del esfenoides, y son las alas de mariposa que vemos en la fosa craneal media. Y cuando vemos en la fosa craneal media una vista superior, veríamos en la vista superior esto, alas menores, vista superior, tenemos cortado el techo de la bóveda. ¿Qué es esto? Fosa pituitaria, silla turca, ¿está bien? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué parte? Temporal tiene 5 partes. Temporal no quieres perder. O sea, ¿qué parte del temporal? Peñasco del temporal. ¿A qué parte está llegando de la silla turca? Pues es lo que tienen que aprender, es lo que les dije que son los tips. ¿A dónde, Raúl? Va a llegar a la silla turca, pero ¿a qué parte de la silla turca está llegando? A la región posterolateral. ¿Está bien? Y entonces, así como está esto, cuando nosotros cerramos aquí y cerramos acá para la fosa craneal media, empiezan los detalles importantes de esta región. Vamos a ver, hay un surco aquí y un surco acá que permite el paso de unos vasos importantes. Que acá, esto, así como los castillos medievales, ¿verdad? Iban a llegar al castillo medieval y de aquí, para que está el castillo, hay agua, ¿sí? Y hay cocodrilos, es una forma para que no cualquiera pudiera entrar a los castillos medievales. Esto se llama seno cavernoso. ¿Está bien? Es una vena importante en la base del cráneo. ¿Dónde está? A los lados de la silla turca. ¿Tu nombre? Daphne. ¿Tu tuyo? Sofía. Ok, a los lados de la silla turca. ¿Tu nombre? Emil. A los lados de la silla turca, esto que averiguar cómo se formó este vaso. O sea, cómo es que apareció. ¿Sí? Si yo agarro y hago un hueco aquí, porque aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo tal cual. Hay una escotadura etmoidal, ¿están de acuerdo? Existe acá una crista gali, existe acá un montón de orificios de la lámina cribosa, ¿está bien? Existe acá adelante un agujerito, agujero ciego, existe una vena, ¿cómo se llama? Vena del esperino, que va a comunicar a venazo que está abajo, vena nasal superior, con el seno sagital superior. ¿Está bien? Y entonces, si yo agarro y hago un hueco acá, un hueco, ¿a dónde voy a caer? Si yo hago un hueco aquí y quito la tapita, ¿qué voy a ver abajo?
No. Si yo agarro, ¿sí? Y corto, y quito prácticamente aquí, ¿qué hay acá abajo? ¿Ah? No, se dice luego que arriba. ¿Cuál? ¿Bucal? No. Aquí va a encontrarse la órbita. Aquí voy a encontrar al nervio óptico, al globo ocular, voy a encontrar a los músculos recto interno, el recto externo, recto interno, recto superior, el elevador de Müller, los oblicuos, etc. Voy a encontrar los nervios, el que va al motor ocular externo, al motor ocular común, patético, todo eso. Y voy a encontrar a vos y voy. Yo voy a encontrar una vena, fíjense qué va a pasar, esta vena viene para acá y viene a este seno cavernoso. Y por abajo hay una que está viniendo, que viene acá abajo. Y siguiendo el borde posterior de esto viene una vena. Y esas tres venas es esta y esta, que es vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior y epa, seno esfenoparietal. Son los que se unen para dar origen ahora a esto que se llama seno cavernoso. Claro, las tres venas al juntarse originan a lo que es el seno cavernoso. Y si yo pregunto, Shalom, oye, ¿dónde está el seno cavernoso? ¿Qué me dijeras? A los lados de la silla turca. Ok. No entiendo. ¿Y dónde está la silla turca? En la fosa craneal. ¿Y dónde está la fosa craneal media? Te estoy preguntando como un bebé. O sea, pues todo lo que me estás diciendo lo estoy aprendiendo. ¿Y dónde está la fosa craneal media? ¿Detrás de quién y delante de quién? Detrás de la fosa craneal anterior y delante de la fosa craneal posterior. Entonces, ya teniendo a los lados de la silla turca el seno cavernoso y sabiendo que este se origina por una vena que viene del ojo, que viene por abajo, que se llama vos, o sea, voy, y otra que viene por arriba, se llama vos, que se unen con el seno esfenoparietal y me originan a mí como seno cavernoso. El seno cavernoso, una vez que se origina, su dirección del seno cavernoso es hacia atrás. No puede ser adelante porque adelante se formó. Una vez que se forma, se tiene que ir para atrás. ¿Está bien? Pregunta. ¿Hacia dónde ven que se está dirigiendo? Sí, pero el temporal son un montón de cosas. Al peñasco del temporal. Exacto, vértice del peñasco. ¿De acuerdo? Yo quiero representar a mi temporal de una manera manual. Hago así, miren. El temporal, hago así y hago así. Esto es mi escama del temporal y esto que entra y se proyecta en forma oblicua hacia adelante, esto es el peñasco y este es el vértice. Y aquí estoy a los lados de la silla turca en la región posterolateral. ¿Está bien? Cuando este seno venoso llegue al peñasco del temporal, ¿qué va a hacer? Se divide y uno pasa por arriba del peñasco y otro pasa hacia abajo del peñasco. Pero como el peñasco también recibe otro nombre, ¿qué también recibe? Digo, el temporal tiene varias partes, entre ellas el peñasco del temporal o porción petrosa. Y a esta vena que va a estar encima de la porción petrosa se llama seno petroso superior. Y el que está abajo, el seno petroso inferior. ¿De dónde nacieron? ¿De dónde nacieron? ¿De dónde? Del seno cavernoso. ¿Cómo se formó el seno cavernoso? Entonces, ese vos, voy y epa es para ti, es para mí que nos entendemos, pero si en ese momento poco no entender nada. Esto es para ti. Es como cuando estas niñas, por ejemplo, cuando estaban chicas, ¿sí?
iban normalmente a tocar el piano, iban a cualquier música, lo que sea. Y de pronto la maestra, que estas chicas no pueden tener el dominio de todas las rutinas, recordarán cómo las maestras se ponían de jazz. Nosotros íbamos a ver a nuestros hijos ya a las 12 y la niña está. Se lo diría que sigue y viene a ver. Y de pronto se lo olvida la niña. O sea, para nosotros un mnemotécnico es una guía que la tenemos aquí enfrente, es para nosotros. Nunca decimos, porque aquí sí, porque todos lo entendemos igual, pero afuera, nadie nos va a entender. Si viene un alumno nuevo ahorita y dice, y entonces el seno cavernoso se encuentra al lado de la silla turca que tiene hace poco agua. Ustedes por la cosa, camina por el lado. Este seno cavernoso, que es una vena que está a los lados de la silla turca, se originó por la unión de tres vasos que son vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior y seno senoparietal. Su proyección es en sentido anteroposterior. Llega al vértice del peñasco y termina dividiéndose en una vena que va por encima del peñasco, seno petor superior, y una que va hacia el borde inferior del peñasco, seno petor superior, y se acabó la historia del seno cavernoso. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a ver que ya teniendo esto, yo lo que quiero es que se den cuenta de lo importante de las relaciones de los huesos. Alguien me dice, estas alas mayores del esfenoides, fíjense muy bien, alas mayores del esfenoides, pregunta, ¿qué estructura en esta vista frontal, qué estructura estaría acá dentro del cráneo? O sea, esta es una vista frontal. Aquí está el ala. Le hago un huequito al ala. ¿Qué estructura estaría a los lados de la silla turca, allá adentro? ¿Qué está a los lados de la silla turca? Seno cavernoso. ¿Está bien? Y entonces nos dicen, por ejemplo, de que a lo largo de esto, como vamos a ver en esta parte, y que voy a aumentar el tamaño ahora, hay unos orificios que se llaman Kampfer. Yo pongo aquí la silla turca, pongo aquí las alas mayores del esfenoides, pongo aquí a lo que es el seno cavernoso y el seno cavernoso. ¿Está bien? Y de pronto veo que por fuera, porque yo estoy acá sentado, ya lo vi, y veo cuatro orificios en forma de media luna en sentido anteroposterior que incluye mi mnemotécnico que dice redondo, oval, besario y espinoso. Entonces en el ala mayor del esfenoides voy a encontrar al agujero redondo, voy a encontrar al agujero oval, voy a encontrar al agujero de besario y voy a encontrar al agujero espinoso. Y en cada agujero de esos va a pasar algo importante. En el versario también es llamado de otra forma, ¿verdad? En el libro leí de otra forma, no recuerdo. ¿Cómo? De otro nombre. Nada más que dice que el agujero de besario por donde pasa una vena emisaria de besario a veces no existe porque es inconstante. Entonces a veces ni lo toman en cuenta. Pero cuando existe, ahí está, entonces nos dicen lo que vamos a entender ahorita. Si yo encuentro que esto, ¿cómo se llamaba? Apófisis pterigoides, ¿sí? Y yo agarro y veo aquí, en esto, veo esto. Un montón de venas en relación a la apófisis pterigoides. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo se llamaría aquí? ¿Cómo se llamaría? O sea, hay un montón de venas en la apófisis pterigoides. ¿Cómo le llamarías? Le llamarías plexo uterino, plexo renal. ¿Cómo le llamarías? ¿Sobre quién está? No, es sobre quién está. ¿Y ese sobre quién está? Ajá, entonces ¿cómo se va a llamar plexo? No se puede llamar de otra forma. ¿Está bien? Plexo pterigoideo. ¿Está bien?
Y entonces nos dicen, muy bien, de que en estos orificios, aquí, pasa una vena emisaria, ¿de acuerdo? Que se llama de Vesalio. Y nos dicen en el libro que cuando existe este orificio, la vena emisaria comunica el plexo pterigoideo con el seno cavernoso. Y tú dices, ¿cómo le hacen? Porque está fuera del cráneo y el otro está dentro del cráneo. Está re fácil. ¿Cómo le hace? Y tienes el orificio aquí y normalmente viene aquí el seno cavernoso, todo eso que está acá. Pues viene la vena principal, pasa acá, llega acá. Es lo más sencillo del mundo. Entonces la vena emisaria de Vesalio comunica al plexo pterigoideo con el seno cavernoso, obvio, cuando existe. Si no existe el orificio de Vesalio, no existe la vena emisaria. Emisaria de Vesalio. ¿Qué es un emisario? Que comunica. Es aquel de corre, ve y dile, ¿no? O sea, lleva este mensaje, por favor, oye, de parte del jefe, llévalo al otro lado. O sea, nada más se está yendo de un lado para otro. Es estar comunicando vasos extracraneales con vasos intracraneales. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Vamos a repetir. Si yo estoy en la órbita, ¿cuántas cosas hemos aprendido ahorita que contiene la órbita? Vamos a ver. Dime una de tantas. Los 6 músculos, muy bien. Dime otra, Karina. El 3, 4, 6. Ah, bien, los nervios locomotores, ¿cuál? ¿Ah? ¿Cuál? La órbita del glóbulo ocular. Ajá, y ya dejan el globo ocular. Arteria o cárnica, muy bien, otra. Las venas orgánicas, superior y inferior. ¿Está bien? Los nervios que eligieron 3, 4 y 6. Los músculos rectos que eligieron también son 4 y 2 oblicuos y un elevador de Müller. Que hay un paquete de grasa retroocular que cuando crece expulsa el globo ocular hacia adelante, se llama exoptálamos. ¿Está bien? Y todavía nos faltan algunos nervios de los nervios principales. Eso lo vamos a ver. Pero ya vimos el contenido de la órbita. ¿Sí? ¿Cómo se formó ya aquí el seno cavernoso? El seno cavernoso por los... junto a la silla tuya con los creo que así se llamaba, y llegaban por las venitas. ¿Qué venas? Vos y vos. ¿Qué es eso? Eran las venas orgánicas superiores y las inferiores, la inferior y También hay la orgánica superior e inferior, te falta uno nada más para. Y esos 3 dan origen a lo que es el seno cavernoso. Y una vez que se origina, Shalom, ¿qué hace? va a ir por la parte superior del peñasco del temporal y se va a convertir en seno petroso superior y seno petroso Inferior. Se acabó. ¿Está bien? O sea que a los lados de lo que es la silla tuya tendré aquí seno cavernoso y seno. Y más afuera, 4 orificios en forma de media luna que de delante atrás la robé, redondo, oval, Vesalio y espinoso. ¿Qué pasa en cada agujero? Vamos a analizarlo. En el agujero redondo va a pasar el medio maxilar superior. ¿Se acuerdan que dijimos Omani? Eran las 3 ramas del trigémino. La optánica, obviamente, va a ir al globo ocular, no va a pasar por allá. Pero la segunda rama, que es maxilar superior, va a pasar por el agujero redondo. Y el agujero más grande, ese grande donde está la O, que se llama agujero oval, es donde va a pasar la rama más voluminosa del trigémino, que es el mandibular o maxilar inferior. Y ese chiquito Vesalio, que a veces está y que a veces no está, una vena emisaria que comunica al plexo pterigoideo con el seno cavernoso. Y luego, el agujero espinoso nos va a permitir el paso de una arteria importante, que es la arteria meningia media. ¿Correcto? Arteria meningia media. Fíjense qué va a pasar con esta arteria meningia media. Esta meningia entra. Inmediatamente pasando la meningia media se divide en 2 ramas, una anterior y una posterior, ¿correcto? ¿Dónde está la sien? ¿Dónde está la sien?
allá. Me voy a disparar así, para que me muera de cuidado. ¿Sí? Esta sien, ¿qué nombre anatómico tendrá? Epterio. Epterio. ¿Se pensó en epterio? ¿Epterio qué significa? Epterio. Por ejemplo, tienen acá una carnosidad. ¿Qué pterigion dicen? Una carnosidad en el ojo. Pues una alita. ¿Sí? Tiene una carnosidad. Pterigion. Epterio prácticamente, ¿verdad? Es algo así como ala, como una ala. ¿Está bien? ¿Se acuerdan ustedes en la mitología griega que existió Mercurio? Que tenía unas alitas insertas acá. ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, que lo vean en la mitología griega, Mercurio. Recibió su nombre Epterium, no porque tenga alas de esto, alas de lo otro, porque de acuerdo a la mitología griega, ahí estaban insertas las alas de Mercurio, acá. ¿Sí? Pero después se dieron cuenta que el ala mayor del esfenoides, que es esta, llega exactamente donde va a venir el parietal aquí. O sea, aquí, por ejemplo, en este corte, vendría el parietal aquí. Para unirse con esto, y acá adelante estaría el frontal, y acá a un ladito estaría el temporal, ahí atrás, y tendríamos los huesos que participan aquí en el epterio. Pues resulta que estos vasos que están aquí, que se van uno para acá y uno para acá, y todo, vamos a ver que la rama anterior de la arteria meningia media, porque ya veo que la meningia media entra por el agujerito y se divide en la rama anterior y la rama posterior, es la que se encuentra en el fondo del epterio, por eso es vulnerable. Y un traumatismo acá puede romper este vaso. ¿Y qué va a pasar si se rompe el vaso? Entonces, ¿y qué pasa si en el cráneo existe un sangrado? Pero ¿qué va a pasar? Porque resulta que el cráneo no tiene la capacidad de distensibilidad porque es puro hueso. Entonces, el proceso ocupativo de la sangre en un lugar que no le corresponde, ¿qué le va a pasar a la presión intracraneal? Pero como no se puede distender, el punto más débil que tiene nuestro cráneo es el agujero magno. ¿Está bien? Entonces, toda la presión ejercida para el encéfalo por esta sangre que está acumulando dentro del cráneo va a comprimir el encéfalo y va a tender a hacer que la parte más baja del encéfalo, que es el tallo cerebral, se empiece a ir hacia la médula espinal. Y el cerebelo, al sentirse comprimido, el cerebelo también se va a querer ir al agujero magno, como cuando soltamos prácticamente la sifa para que el agua se vaya. Vamos a tener un punto para irse. Y cuando este cerebelo haga así y comprime el bulbo, el paciente se muere y se llama abrazo mortal de las amígdalas cerebrosas. ¿Por qué? Porque se rompió una amígdala. Es un colapso. Es un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico. Es una emergencia porque si no lo operas a tiempo, si no ubicas dónde está el vaso, el paciente se muere. ¿Sí? Evento vascular cerebral. Abrazo mortal de las amígdalas cerebrosas. ¿Está bien? Entonces ya aprendimos ahorita de que los 4 edificios que presenta el ala mayor del esfenoides, redondo, oval, besario y espinoso. Redondo para el nervio maxilar superior, oval para el nervio maxilar inferior mandibular, besario ¿para quién? Para el nervio besario, y el espinoso para la arteria meningia media, la cual entrando se divide en rama anterior y rama posterior, y la rama anterior estará en el fondo del epterio, su rama posterior en el fondo del asterio. ¿Está bien? Ok. ¿Cuál es el redondo y el oval? ¿Cómo? El redondo y el oval. En el redondo y el oval, ¿qué tienes? En el redondo, el nervio maxilar superior, y en el oval, el nervio maxilar inferior o mandibular. Doctor, ¿puede repetir el nombre del tipo de hemorragia que se causa por el rompimiento del vaso? Con la ruptura del vaso, se forma una hemorragia, que se forma un hematoma. La
la acumulación de la sangre, ¿sí? Hay dos tipos de evento vascular cerebral. Uno es porque se rompe un vaso, que es hemorragia, y el otro porque se obstruye un vaso, que es el trombótico. Se obstruye un vaso, no llega a la circulación, y entonces va a tener problemas. Es más agresivo cuando se rompe el vaso, porque si no corre, el paciente se muere, ¿sí? Y todo va a ir en dirección al agujero magno, ¿sí? En cambio, cuando es un problema de isquemia o falta de sangre porque está obstruido el vaso, pues metes medicamentos, destruyes el trombo, la circulación se restablece y el paciente se recupera. Mientras más pronto inicie el tratamiento, mejor será el pronóstico. Si tardas demasiado, te quedarán zonas corticales dañadas que no van a recuperar la memoria que tenían, entonces se van a olvidar muchos cuerpos y vidas de pasado. Muy bien, veamos. Los pares craneales que son 12. Vamos a ver. 1. Olfatorio. 2. Óptico. 3. Motor ocular común. 4. El libro también llamado oculomotor, que es lo mismo. 4. Patético. O tropiar. 5. Trigémino. 6. Motor ocular externo. O abducens. 7. Facial. 8. Auditivo. 9. Glosofaringeo. 10. Vago o neumogástrico. 11. Espinal o accesorio. 12. Hipogloso. Estos son los 12 pares craneales que vamos a aprender, donde tenemos el olfatorio, el óptico, motor ocular común, patético, trigémino, motor ocular externo, facial, auditivo, y luego pasamos al glosofaringio, al neumogástrico vago, el espinal y el hipogloso. ¿Está bien? Entonces, hace mucho tiempo, muchos años, entonces salió un mnemotécnico, que mucho me quedó, no es mi mnemotécnico, me quedó, es que dice, oye, mamá, papá. Vengo, espalda, azul, glúteos, vamos, está, en la dos. Bueno, a mí se me quedó, pero realmente como que no lo veo muy práctico, ¿no? ¿Qué significa, oye, mamá, papá, tengo minifalda azul, glúteos van a estar helados? Si ustedes se fijan, es la O de olfatorio, la O de óptico, la M de motor ocular común, la P de patético tropiar, la T de trigémino, la M de motor ocular externo, la F de facial, la A de auditivo, la G de glosofaringeo, la B de vago, la E de espinal y la H de hipogloso. Bueno, se les queda, está muy bonito, ¿no? Pero realmente para mí es poco práctico, pero eso existe desde antes de Cristo.
Oye, mamá, papá, tengo minifalda azul, luces van a estar helados, es lo que representa normalmente a esos nervios en el sentido antero-posterior. ¿Sí? Ahora, de todos estos nervios, ahora llevamos una clasificación en cuáles son sensitivos, cuáles son motores y cuáles son mixtos. Entonces, para mí, o sea, desde el punto de vista de sacar los sensitivos, pues recuerdo que en el celular tenías algún problema, marcaba las 128C para que te dieran la información de cuánto debes, cómo convence, esto, lo otro. Si tienes dudas, marca 128C. Bueno, 1, 2, 8, C. Esos son sensitivos exclusivamente. Incluye prácticamente al primer fragmento olfatorio, al segundo que es el óptico y al octavo que es el auditivo. No tienen función motora, son exclusivamente sensitivos. ¿Está bien? 3, 4, 6 oculomotores. Son motores que van a mover el globo ocular. Como la obra de Chespirito 11 y 12, hacemos 3, 4, 6, 11 y 12 como exclusivamente motores. ¿Está bien? El 3, 4 y 6 mueven tu globo ocular, son motores. Pero el 11 y el 12, el 11 mueve tu cuello. ¿Sí? El 11 es el espinal que va al esternocleidomastoideo. Yo cuando veo el 11 digo que va al TEC, porque TEC es trapecio, esternocleidomastoideo, que son los dos músculos principales del cuello que hacen los movimientos de aquí del cuello. ¿Sí? Y el 12, que viene siendo el hipoglóso, es el que mueve la lengua. ¿De acuerdo? Pero hay unos que son mixtos, que tienen las dos funciones. Y ellos son 5, 7, 9 vagus. El 5 es el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. Trigémino, facial, glosofaringio y vago, que sería algo así como un mnemotico trifa y globa. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve ese de trifa y globa? La lengua de nosotros la dividimos en tercios, ¿de acuerdo? Y entonces los dos tercios anteriores de nuestra lengua está dominada por trifa, trigémino y facial. Y el tercio posterior está inervado por globa, que es el mnemotico que digo allá, glosofaringio y vago. ¿Está bien? Repitiendo, los dos tercios anteriores de la lengua están inervados por trifa, trigémino y facial. Y el tercio posterior por glosofaringio y vago. ¿Está bien? Estos son exclusivamente mixtos. Mónica, ¿tú recuerdas cuando te llevaban con el doctor? O sea, que decía el médico, a ver, a ver, decir. ¿Qué va a poner una bacteria? A ver, no te voy a molestar, una película, no quiero ver cómo te tuve grande. ¿Qué te decía? Ajá. Pues abre tu boca y saca la lengua, todo lo que puedas decir. Es lo que menos se debe de hacer. ¿Sí? Porque la lengua nunca se debe de salir de la arcada dentaria. Ahora yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la lengua no se debe de salir? ¿Qué va a pasar si yo sale lo mismo hacia de la nariz? Que me va a acercar el tercio posterior que se me va por el vago. ¿De acuerdo? Y entonces cuando dice, abre tu boca, saca tu lengua todo lo que puedas, te acerca y cuando pongas la pata de lengua, te vomitan a la cara. El reflejo más rápido que tiene el vago es el vómito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando abre la boca nunca debe de sacar la lengua, ¿sí? Sino que la lengua se debe de quedar dentro de la arcada dentaria. Y cuando tú abres la lengua, vendrán los dos tercios anteriores que no tienen ni un reflejo de vómito. Pero si tú me sacas la lengua, me pones el tercio posterior y cuando ponga aquí la bacha lengua, vomitas, obviamente. ¿De acuerdo? El tercio posterior es inervado por los vagos. Y los dos tercios anteriores son inervados por trigémino y facial. Los nervios que acabamos de ver, olfatorio, que luego el óptico, motor ocular común o nervio oculomotor, junto con el patético troclear,
el trigémino, el motor ocular externo o abducens facial auditivo, reciben su número de acuerdo a la ubicación en el cráneo en sentido anterior-posterior. Quiere decir que el más anterior es el olfatorio, y luego sigue el óptico, y así van viniendo todos hasta llegar a la parte de atrás. Funciones: sensitivos 1, 2 y 8. Motores 3, 4 y 6 para el globo ocular. 11 y 12 son los otros motores, y en conjunto son 5 que son exclusivamente motores. Y 579 vagos, que es el nemoteo que dijimos: gripa, globa, trigémino, facial, glosofaringe y vago. Estos 4 tienen doble función, es decir, son mixtos. ¿Está bien? Entonces, así como está esto, lo único que nos falta es poner esto. Y entonces a esta vista le pongo este agujero, 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 le pongo este agujero y le pongo este agujero. Hacia la vista, si está acá arriba, este nervio, este agujero se llama supraorbitario. Y allí tiene que pasar, obvio, arteria, vena, nervio, supraorbitario. No puede pasar la lingual, ni puede pasar la uterina, nada. Tiene que ser supraorbitario. El agujero que está abajo se va a llamar infraorbitario. ¿Está bien? Y este que está acá se llama cigomático facial. Ahí va a pasar el nervio cigomático del facial. Para pasar cigomático que va a la cara. ¿De acuerdo? Este que está acá es el agujero mentoniano. Agujero mentoniano. ¿Está bien? Y vamos a encontrar que aquí, en esta parte, pues lo único que falta es que esto venga aquí, haga así, haga así, haga así, haga así. Y tenemos prácticamente una cavidad nasal en donde, después de quitar a los huesos nasales que estaban aquí, podemos ver cómo viene una estructura acá. Y si fuera transparente, ¿cómo estaría otra acá? Esta es la crista galli que está por dentro del cráneo, y esta es la lámina perpendicular que va a ser recibido por las alas del bómer. EBO. Fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda. ¿Está bien? A los lados, aquí, tendríamos un hueso y un hueso independiente que se llaman huesos turbinales o cornetes inferiores. Y aquí tendríamos a esto, que sería el cornete superior y medio, que le pertenecen a los etmoides. O sea que no los tres cornetes le pertenecen a los etmoides. ¿Está bien? El cornete inferior es independiente y el superior y medio le pertenecen a los etmoides. Muy bien. Aquí veo que esta estructura, esta, hay dos huesos que lo conforman, mamá, para que nos haga el borde infraorbitario. Pero todo esto lo forma un solo hueso, el frontal. Cuando vemos la base de la órbita y hacemos así, el borde supraorbitario lo formó solamente el frontal, y el borde infraorbitario lo formó el malar y el maxilar. Front en la base de la órbita. Mamá es el borde infraorbitario y front es el borde supraorbitario, y los tres huesos serían mamafront como la base de la órbita. ¿De acuerdo? Allá adentro, me voy a encontrar con esto. Me voy a encontrar con esto y me voy a encontrar con esto. Uno se llama conducto óptico, el otro se llama hendidura esfenoidal o orbitaria superior, y el otro se llama hendidura orbitaria inferior o esfenomaxilar. Quiere decir que aquí está pasando prácticamente esa estructura, esto ala menor del esfenoides, ¿de acuerdo? Aquí está viniendo aquella cosa que viene para acá, para que se reciba el parietal acá, que es el ala menor del esfenoides. Y como vimos, si tenemos el cuerpo aquí, la silla turca aquí, la apófisis pterigoides acá,
esta partecita acá, ala menor, ¿de acuerdo? Y luego veo aquí normalmente esto que sale para acá, que es el ala mayor, y este pedacito que está acá, entre el ala mayor y el ala menor, es esta que está acá, este es el ala mayor. Y esto es la hendidura esfenoidal, porque no necesita nadie, el esfenoide la tiene sola. Hendidura orbitaria superior o esfenoidal. Veamos qué estructuras van a pasar en esa hendidura orbitaria superior o esfenoidal. La hendidura orbitaria superior o esfenoidal. ¿Por qué se llama esfenoidal? ¿Por qué? Porque es un espacio en el propio hueso del esfenoide, no necesita ningún otro hueso para formarlo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar por allá? Mnemoteico. 3, 4, 5, 6 venas oftálmicas. 3.456 venas oftálmicas significa al tercer par venial cuál. Motor ocular común. Cuarto, ¿cuál? La rama oftálmica del trigémino, porque tiene 3 ramas, y de esta es la única que va a pasar por allá, es la oftálmica. Cuando quedamos demasiado superior, sale por el agua redondo, y el demasiado inferior va a salir por el agua oval. Solo la rama oftálmica del trigémino. ¿Y el 6? Muy bien. Y dice BO. ¿Qué es eso? Venas oftálmicas superior e inferior. Entonces, cuando yo veo a mi órbita y veo que en el fondo hay una hendidura, voy a ver que ahí va a pasar el tercero, el cuarto, la rama oftálmica del trigémino, el motor ocular externo, la voz y voy que vena oftálmica superior e inferior. Eso es lo que va a pasar en la hendidura orbitaria superior. ¿Está bien? Y cuando yo pregunto ¿qué pasa acá? Voy a poner MISI, nervio infraorbitario con su respectiva arteria infraorbitaria y nervio y arteria cigomático-facial. O sea, arteria cigomático-facial y nervio cigomático-facial. MISI, nervio infraorbitario con su arteria cigomático-facial con su nervio. Eso es lo que va a pasar. Ese estaría debajo de la... En la hendidura orbitaria inferior, acá. Uno viene para acá y el otro viene para acá. ¿De acuerdo? Y a nivel del conducto óptico, entonces allá vamos a encontrar que en el conducto óptico mnemoteico es no arceo. Nervio óptico, allá va a estar el nervio óptico. Para que se vaya hacia el interior del cráneo, que es el nervio óptico. Dice arteria central de la retina, en donde vamos a encontrar en el centro de este nervio una arteria central de la retina, y a su lado la arteria que dijimos hace un rato que va a nutrir el globo ocular, la oftálmica, arteria oftálmica, arteria central de la retina. Entonces acá vamos a encontrar un vaso grande dentro, que es la arteria oftálmica. Entonces, dentro de la órbita, nosotros vamos a encontrar una hendidura orbitaria superior o esfenoidal, 3.456 venas oftálmicas. Motor ocular común o endoculomotor, patético intraocular, rama oftálmica del trigémino, abducens, motor ocular externo y vena oftálmica superior e inferior. Hendidura orbitaria inferior, esfenomaxilar. ¿Por qué esfenomaxilar? Porque está entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar. Esfenomaxilar, esta. Y aquí va a pasar MISI, o sea, nervio infraorbitario y cigomático facial con sus respectivas arterias. Y en el conducto óptico, no arceo, NO, nervio óptico, AR, arteria central de la retina, arteria oftálmica. ¿Está bien?
no arceo, ¿podría volver a repetir eso? Sí, no arceo es nervio óptico, que se significa no. No, es nervio óptico. Y arceo, la AR es arteria, ¿sí? C es la central de la retina. Y luego la misma AR que sigue para la arteria plana. ¿De acuerdo? Arteria central y arteria planta. Exactamente. ¿Correcto? Ellos pasan por la hendidura orbital, ¿no? ¿Cuál? Inferior. La hendidura orbital inferior también se llama esfeno maxilar. Y la hendidura orbital superior también se llama esfeno oral. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre un agujero y un conducto? Por ejemplo, agujero óptico, no, es conducto óptico. No, es agujero, no, es conducto. ¿Cuál es la diferencia ahí? Ahí en el fondo estás viendo un agujerito. Y este agujero, te digo que es un conducto, no es un agujero. ¿Qué diferencia es? ¿El qué? Ajá. El conducto tiene paredes, ¿sí? O sea, cuando tú pasas esta interfase, es un agujero, ya no hay nada más después de esto. Pero si cuando entres tienes una pared acá que te lleva hasta otro uno o más salidas, ese prácticamente es un conducto. El conducto tiene cuando menos entrada y salida. Y la otra nada más es pasar a través de una área, en este caso un piso simple. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, el cráneo, lo que hemos aprendido. El cráneo presenta para su estudio 22 huesos, que son los que tomamos en cuenta. A los huesos del oído no los tomamos en cuenta por ser pequeños y estar viendo del tiempo. ¿Okay? De esos 22 huesos se van a encargar de proteger al encéfalo, al cerebelo, al tallo cerebral, a los órganos de los sentidos, a la vista, al olfato, al gusto, la audición, el equilibrio, todo. ¿Okay? Cada estudios se dividen en bóveda craneal, base de cráneo, viscerocráneo, neurocráneo. Como manejo mnemotécnico, arriba, abajo, tres cosas, anepo. La primera, F, la segunda, F, la tercera, eto, se acabó. La mamá nace con el pavo, se acabó, listo. F, bote, se acabó. O sea, todo el neurocráneo, el viscerocráneo, los huesos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, los pares craneales son 12, desde el 1 hasta el 12, enumerados en sentido anteroposterior. Sensitivos, 128%. Motores 3, 4 y 6 para el globo ocular. Hay otros 11 y 12. ¿Sí? Los mixtos, 79, tripa, ¿verdad? Que viene aquello que decía engloba el trigémino, el facial, el cefalopipago. Para la lengua, dos dedos anteriores, tripa, tercio posterior, globa. ¿De acuerdo? Nunca sacar la lengua en la exploración de la cavidad bucal, porque esto es aproximar el tercio posterior donde el vago es el que predomina y el vómito está a la orden del día. O sea, que cuando veamos al médico, por favor, habla grande la boca, saque su lengua. No se debe de sacar la lengua. Y hay especialistas, otorrinolaringólogos. Por favor, habla su boca, saca tu lengua lo más grande que puedas, ¿no? Que ya no aprendieron desde primero que no se debe esto. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de características principales de la base de cráneo, hablaríamos de cristagal, de silla adulta, agujero magno, tamaño de los huesos principales, frontal, esfenoides, occipital. La arteria carótida primitiva no la conocemos todavía, pero el yoide se encuentra ¿a qué nivel? Y a los lados encontramos la terminación de la carótida primitiva, quién sabe de dónde nació, ¿correcto? Pero sabemos que aquí se divide en una carótida interna y externa que no tiene nada que ver con la cercanía o lejanía de la línea media, sino que la interna se introduce el cráneo y la externa queda por detrás. ¿De acuerdo? Luego vimos un polígono de Willis como una circulación suplementaria, en donde tenemos poco pamejo, dos comunicantes anteriores, dos comunicantes posteriores, cerebral anterior, media, posterior, y esa arteria Z anastomosis que nos hacen una anastomosis espagonal, que es una circulación suplementaria en casos de obstrucción o necesidad de poder ligar un vaso importante, la circulación continuará por este polígono. ¿De acuerdo? A nivel de lo que es la órbita, hablamos normalmente de que tiene formas cónicas. Alguien tiene un vaso aquí, de los cónicos que siguen formados. Vale. Los cónicos, exactamente como se quiere para tomar agua, los ponemos en forma horizontal, así, correcto. De tal manera que
el orificio del cono está acá, el orificio del cono acá, y esas son nuestras órbitas, son estructuras cónicas óseas. Vean cómo está la base. Que alguien me diga cómo está la base. La base es acá. ¿Cómo estaría? Anterior, posterior, lateral, anterolateral, posterolateral. ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría? Las órbitas, ¿cómo estarían? Anterolateral. ¿Está bien? De tal manera que las paredes mediales de las órbitas, vean, ¿cómo están? ¿Cómo están? Este y esta, ¿cómo están? Paralelas. Paralelas, nunca se van a encontrar. ¿Está bien? En cambio, estas son convergentes. Esta y esta se van a encontrar en la fosa craneal media. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros veamos el globo ocular, que hacemos un corte transversal al cráneo para ver cómo está la órbita, nuestra forma sería así. Esto y esto, esto y esto, esto y esto, los conos horizontales, las bases anterolaterales, aquí estaría el borde supraorbitario y aquí estaría el borde infraorbitario, acá estaría prácticamente, ¿verdad? Este sería el borde supraorbitario y aquí estaría prácticamente lo que sería el borde infraorbitario, y acá dentro de esas órbitas allá estaría la hendidura orbitaria superior, la hendidura orbitaria inferior, el conducto óptico, en donde pasa térmico donde pasa anisis, donde pasa narceo, donde hay un globo ocular, donde hay 4 músculos rectos, 6 huesos oblicuos, un elevador de Müller, los nervios oculomotores 3, 4 y 6, las venas tánicas superior inferior, la arteria tánica con 12 ramos y un montón de cosas más, y el día de memoria, como es un entendimiento, se va a ir quedando como cuando ahora sabemos que estamos sentados en la silla turca, ¿de acuerdo? Y nuestros pies que se extienden hacia adelante, ¿sobre qué está bien? ¿Sobre? Yo estoy sentado en la silla turca, estoy sentado en la silla turca, me estoy yendo para atrás, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Lámina cuadrilátera, y mis pies se extienden hacia adelante, ¿sobre quién? Sobre el tubérculo, ¿está bien? Y ahora se me ocurre normalmente agarrarme de la silla turca y hacer un ladito así. ¿Qué voy a encontrar? El seno cavernoso, y voy a preguntar, ¿qué es esto? Es una vena, pero ¿cómo se formó? En vez de la vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior, seno espinoparietal, y ahora la voy siguiendo hacia atrás, y luego cuando llega a tener se divide en dos, ¿en qué? Seno petroso superior y seno petroso inferior. Pero veo un poquito más desde fuera y veo 4 orificios en forma de media luna. ¿Cuál es? Redondo, oval, besario y espinoso. ¿Qué pasa en cada uno de ellos? En el redondo maxilar superior, en el oval, el maxilar inferior, en el besario, la vena besaria. ¿Qué hace la vena besaria? ¿Comunica qué con qué? Plexo pterigoideo, con el seno cavernoso. ¿Está bien? Y así normalmente me voy yendo y yo voy a encontrar que la característica principal del anterior será y la posterior será el agujero magno, ¿está bien? Y en la media será la silla turca, y a los lados estarán los senos cavernosos, y más hacia afuera estarán Robert, ¿está bien? Y podré ver cómo sale la arteria normalmente meningia media, y saliendo se divide en dos, una que se dirige a la arteria y una que se dirige a la asteria, ¿de acuerdo? Y de pronto veo un seno esfenoparietal que recibe a la vena oftálmica para dar origen al seno cavernoso, y finalmente todo esto va a ir hasta la parte de atrás, como vamos a ver posteriormente. ¿Alguna pregunta? Pues el cerebro de ustedes está explotando, hay mucho conocimiento, demasiado. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Podría, es que no apunté bien, cómo se inerva la lengua? Vale. Los 2 tercios anteriores de la lengua, vamos a ver una capsulita de lengua porque todo rápido se va capturando información. Vamos a ver. Si yo agarro la lengua, dos tercios anteriores están regidos por esto. Hay un surco terminal en la lengua que todos vemos. Vemos una B ahí atrás,
Estas papilas son fungiformes o circunvaladas, son las más grandes que tiene la lengua. La lengua tiene un montón de puntitos como si fueran puntos de fresa. Y tiene acá unos plieguecitos. Y entonces decimos que las papilas gustativas de mi lengua o de la lengua de ustedes van a tener tipo fu. Filiformes. Foliáceas. Fungiformes. Fi, fo, fu son los tres tipos de papilas que tiene la lengua. ¿De acuerdo? Las que predominan normalmente es como cuando vemos un ganado, ¿verdad? Vacuno, que está comiendo su zacate, sobre un montón de puntitos fresas que tienen hasta un montón así como de pelitos que le permiten prácticamente agarrar más alimento. Entonces, estos son las que predominan, las filiformes. Las foliáceas están nada más laterales, con unos pequeños plieguecitos que están a los lados, y las circunvaladas o fungiformes son las que están en forma de un surco terminal. ¿De acuerdo? Los dos tercios anteriores de la lengua, ¿qué es esto? Está inervado por tripa, que es trigémino, que es el quinto paracraneal, y el facial, que es el séptimo paracraneal. Y el tercio posterior de la lengua, el tercio posterior, está inervado por glosofaringio y por vago. ¿Está bien? Si yo agarro y veo esta estructura, entonces estaría esto así. Este se llama istmo de las fauces, ¿de acuerdo? Cuando nosotros masticamos, se forma un bolo alimentario, la lengua por acciones musculares que después vamos a ver, se eleva y manda el bolo alimentario hacia atrás, como si fuera una pelota que se va aquí a una canasta, y este se cierran herméticamente para que no regrese el alimento, y se dobla normalmente en ángulo recto para evitar que nuestros alimentos se vayan hacia la nariz. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa cuando estamos comiendo rápidamente y un chiste te ríes y salen los frijoles por la nariz? Bueno, vamos a cerrar herméticamente esto. ¿Está bien? Entonces, esto se llama istmo de las fauces. Entonces, yo pregunto, esta parte que está acá, ¿qué es? Cuando tú haces así, creo que me molesta mi garganta, ahora cómo está. Abres tu boca, y ves una zona roja, granulosa. ¿Qué es eso rojo que se ve al fondo? ¿Ah? La bucofaringe, ¿verdad? Entonces no es que esté roja tu garganta, sino que está hiperémica tu faringe, diferente, hiperémica, ¿sí? Congestiva, roja, inflamada, ¿está bien? Hiperémica. Entonces, eso que está allá atrás, fíjense qué importante es. Si yo agarro, ¿verdad? Y hago una disección aquí, hago un corte y abro esto, y hago un corte y abro esto, ¿qué será que yo estoy viendo aquí? Ya quité la mucosa, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? Pues a este nivel, porque aquí está la nariz acá arriba, y si estuviéramos acá en la nasofaringe estaríamos viendo a C1, que es el atlas, y aquí al fondo estamos en C2 y C3. Un individuo se quiere matar y agarra normalmente el pistola y dice, me va a matar, ¿dónde quiere matar? ¿En C2 o en C3? Pues en C2, un poquito arribita, no vas a fallar. No, en C3, un poquito abajo, no, tampoco falles. C2 y C3 se relacionan con la bucofaringe, ¿sí? Y entonces así vamos bajando de tal manera que nosotros aprendemos una topografía segmento por segmento, ¿sí? Vamos a ver cómo sería esa topografía rápida porque tenemos todavía un poquito de tiempo. ¿Cómo se llama esta terapia? Bueno, istmo de las fauces. Istmo de las fauces. Si yo agarro, ¿sí? Pongo esta estructura, pongo aquí el hueso nasal, pongo aquí a una nariz, pongo aquí a lo que es un perfil, ¿de acuerdo? Pongo mis vértebras cervicales,
Introduzco una cerda. ¿Qué es una cerda? Dana, ¿qué es una cerda? ¿Qué será ya aquí? Una cerda. Como la revista Una guía, claro. Una lechona o una esposa de cerdo, no, es una guía, ¿está bien? Puede ser un alambrito, puede ser una cerda, cualquier cosa. Y le introducimos en posición anatómica y le introducimos horizontalmente hacia atrás, pasaremos narinas, fosas, coanas, nasofaringe, toparemos allá atrás la fosa nasofaringe y estaríamos exactamente. Y estaríamos exactamente en uno. ¿Verdad? El Es de 24. mi generación. El 24. Buenísima maestra. Apártalo, no hay cirugía. 24, no hay nada. 24, ¿qué? Sábado. 9 de la mañana, ¿dónde? 8 no me he decidido. Ah, bueno, está bien, ahí estaremos. Dale, ¿Seguro? Somos pocos los que quedamos, que nos gusta la clase. Esa generación, estamos de la misma generación, pero son pocos los que les gusta la clase. Entre ellos, un servidor. Bueno, esto está a la altura de lo que es C1, ¿está bien? Pero si nosotros vamos yendo, fíjense muy bien, de aquí y vamos acá, estaríamos en C2 y C3. Estamos en C1, ¿está bien? Aquí abajito del maxilar, aquí se encuentra normalmente el yoides que vimos hace un momento, C3 a C4. Aquí en este punto donde estamos es donde viene aquí y se divide normalmente la carótida. Lo dijimos también hace un momento. Aquí abajito de esto vamos a encontrar un cartílago tiroides, C5. Aquí abajito vamos a encontrar esto, que es el cartílago cricoides, el cartílago más bajo de la laringe, C6. Y acá abajo, la tráquea. Aquí viene esto, naso, viene esto, buco, viene esto, laringo. 2.5, 5 y 7.5. Esto que estamos viendo que son 15 centímetros, nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe, C6, esto se convierte normalmente en esófago. C6, la laringe se convierte en tráquea. Todo esto lo vamos a ver por topografía. Aquí no se escapa nada, todo es topografía. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Qué cartílago se formó en la C5? C5, cartílago tiroides. ¿Y en la C6? Cartílago cricoides. ¿Está bien? A ver, otra vez el nombre de ustedes, Paco. Dame, ¿y esto? Sofía. Ania. Emil. Okay. Entonces, en la topografía nosotros tenemos, ¿verdad?, que podemos, lo más importante, saber, por ejemplo, mi ombligo está a la altura de L3-L4. Vamos a hablar de un ombligo normal. Una persona de ustedes, L3-L4, está anatómicamente en ese punto. ¿Para qué le sirve a un anestesiólogo? Si trazamos una cinta de aquí para acá atrás, estamos en L3-L4. La médula espinal, cuando nace una criatura, ¿sí?, está en L2 a L3. Y cuando crece y son adultos como ustedes, está en L1 a L2. ¿De acuerdo? Si estamos a la altura de un ombligo normal, no de una persona obesa que tiene el ombligo acá abajo, una persona normal, le sirve de referencia porque cuando metas un bloqueo nunca va a lesionar ni a la médula, ni a sus munites, ni a nadie. Entonces la topografía es muy importante. Decir, por ejemplo, que aquí donde está el ombligo es el L3, L4, inmediatamente abajito está terminando mi aorta en L4. Y cuando se termina la aorta, ¿qué huesos son estos? ¿Cuál, Dafne? Los ilíacos. Entonces, si la aorta llega, ¿sí?, y se divide y se va a los ilíacos, ¿cómo se llamarán las arterias femorales? Ilíacas. ¿Por qué primitivas? Claro, son los primeros, ¿verdad? Y de pronto esas ilíacas primitivas se van a dividir en una interna que se mete en la pelvis y una externa que se va hacia el miembro inferior. Y cuando cruzamos este ligamento que está acá, que es la ingle, que se llama ligamento inguinal, cambia de nombre y se mete al muslo. ¿Qué otro nombre recibe el muslo? ¿Ah? Entonces, no, esos son componentes. Cruris o muslo, ¿sí?
Y por lo tanto, a partir de acá, la arteria se llama crural o femoral. ¿Está bien? Sigue su camino la crural y cuando llega a este huequito que está acá atrás, ¿cómo se llama el huequito? Popliteo. Entonces la arteria humeral se convierte en poplitea. ¿Está bien? ¿Cuáles son los huesos que tenemos en la pierna? ¿Cuál? Tibia y peroné, claro. Entonces a ese nivel, esta poplitea, hay una arteria que va en dirección a la tibia hacia adelante. ¿Cómo se llamaría? Y otra que va detrás de la tibia. Y esta tibial anterior sigue hacia abajo y cuando llega normalmente a los maleolos, donde están los tobillos, ya se mete al pie y se llama pedia. Y la otra se mete a la planta del pie, se llamaría plantar. Si se va por dentro, interna. Si se va por fuera, externa. Está re fácil. La anatomía está re fácil, solamente que tenemos que tener una persona que te vaya dirigiendo y las ganas de estudiar de parte de ustedes. No todo es mío, en el sentido de que hay habido gente que nunca estudia y como solamente los apuntes le va a venir, pero no es el objetivo. El objetivo es que ustedes reciban la asesoría y de que ustedes hagan de su parte para estar durísimos. Ese es el motivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Nada. Entonces, ¿cómo quedó agenesia? ¿Qué era? Que no se formó, ¿verdad? Agenesia. Aquí hablamos de lo de centurión, la agenesia total de cuerpo, ¿sí? Aquí lo vemos. Sí, cuando dijo lo del Le cortamos. Entonces, así normalmente, con ese tipo de casos clínicos que son reales, ustedes aprenden, porque prácticamente el aprendizaje viene de diferentes formas: objetiva, puede ser práctica, puede ser a través de ejemplos, de casos clínicos. Y lo importante ahorita, y les pido el favor, van a lo que es el fin de semana, olvídense que están en prepa, ¿sí? O sea, que hay tiempo, ¿no? Estudien. El cimiento de esta carrera es ahorita. Yo si saco estadísticas, los lunes es el día peor que nos va, porque el lunes de todo el grupo habrán 5 que están fuertes y los demás retroceden. Ustedes traten de ser marines, o sea, de esos así, boinas verdes, de que si quieren, aquí atacar, acá le hacen así, aquí le hacen así, te doblas y pa, 3, listo. Ustedes tienen que estar preparados para lo que venga, ¿sí? O sea, que no se asusten, que esta carrera es como otra. Se necesita dedicación, entrega, es un apostolado, es una carrera hermosa, se les va a dar un montón de calificaciones. Pero sí, durante la carrera va a haber muchas frustraciones de que no pueden ir a un baile, que no pueden ir a una fiesta, que no pudieron llegar a tal lado, que viene el parte y no pudieron llegar a la fiesta. Así va a ser, pero después la satisfacción de ver que nace un bebé, que te digan gracias doctor por haberme ayudado, eso no tiene prácticamente, es algo increíblemente bello para la persona. Les deseo un feliz fin de semana, estudien un montón y nos vemos el lunes. ¿Le vas a cortar esa parte o así todo naco lo vas a subir? Me voy a morir. No, así todo naco lo voy a subir. ¿Está colgado? Sí. Oh, man.